Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí hablando de la misericordia y este espacio para reflexionar acerca de cómo somos una iglesia samaritana para construir el reino juntos hoy. Es una bendición poder aprovechar la tecnología y seguir creativos con los dones que recibimos para ponerlos al servicio. Gracias por unirnos en este espacio. Y para seguir constatando que no somos nosotros solos los que podemos transmitir un mensaje y que proviene únicamente de mí, sino que somos instrumentos para un bien mayor. En la medida que nuestra conciencia se abre y permitimos fluir, definitivamente alguien mucho más grande habla. Es a Dios a quien queremos prestarle humildemente nuestra voz y nuestro corazón, que se entrega, es el que habla. Y porque todos nosotros somos sus hijos y amorosamente Él nos acompaña. Y así es hoy, está aquí porque nos quiere recordar el cariño que nos tiene y que quiere solamente nuestro bien, pero que necesita de cada uno de nosotros. Sigamos hablando de la misericordia y cómo podemos construir y ser parte de un mundo donde participamos activamente en esa compasión. Como iglesia, que nos ayudamos y nos interesa ser piezas activas en ese proyecto para el cual vivimos día a día, que es parte de nuestra misión. Tomando como referencia esta situación que vivimos ahora, podemos llegar a tener muchísimos pensamientos acerca de lo que nos sucede, que por qué nos pasa, que nos preguntamos mil cosas y sentir que no tenemos las respuestas ni las explicaciones que realmente nos resuelvan todas estas incertidumbres, ni los miedos para afrontar los nuevos retos que se nos presentan. Y justamente escuchaba hace poco, el día del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, que ahí en el corazón es el símbolo, ahí donde realmente está el centro de una fuerza que olvidamos, o simplemente a veces estamos tan ocupados y distraídos por las actividades de la vida. Y es increíble cómo podemos pensar que hasta la Virgen María se sintió así, confundida, sin entender lo que pasaba, pero en cada relato de su vida, aún ella siempre se rendía ante Dios, meditaba y guardaba todo ello en su corazón. Esa invitación también es para nosotros hoy, que aún sin entender, invitemos y digamos: Sagrado Corazón, en vos confío. Y con esto, ¿cómo estoy construyendo yo este reino hoy? Podrán decir, pero ¿cómo en medio de todas estas tribulaciones y de todo lo que nos está sucediendo, cómo podemos hacerlo? Pues ahí es precisamente en nuestro campo de acción, porque en toda la historia de la humanidad siempre ha habido, y las situaciones se van presentando de diversas maneras, pero son las generadoras de alternativas y de ingenio. Aquí solo tenemos, como decimos coloquialmente, de dos sopas. Una, permitirnos contagiarnos de pesimismo, sumergirnos en esta espiral como si fuera una lavadora que solo nos va a generar desesperanza y miedo. Y darle esa entrada a la negatividad, viendo y criticando lo que los otros hacen o dejan de hacer y que lo hacen mal. Una información también descontrolada que muchas veces nos impide ver y discernir. O dos, contactar también con el otro lado de la moneda para actuar propositivamente, motivándonos, generando ánimo, para ser valientes y no paralizarnos ante lo que
nos compromete e involucra como humanidad a todos. Estas manifestaciones de solidaridad, como sonreír aún con el cubrebocas, yo lo he constatado, se percibe pues hablamos con los ojos, asentimos con la cabeza o las manos así en un signo de paz, con el cuerpo entero irradiando energía. Y no estoy hablando de cerrar la razón y no ser conscientes de la realidad desgarradora que existe ahora. Pero eso no significa que no solo nos debemos dejar abatir, sino precisamente ayudarnos todos, que lo que hago o lo que también dejo de hacer influye y repercute inmediatamente a mi prójimo, desde pequeñitas acciones hasta grandes movimientos en conjunto. Pero ¿cómo puedo yo ser agente de buenas noticias si no me conecto a una fuente principal? ¿De dónde me nutro para poder actuar? Así como los aparatos ahora, ¿verdad?, necesitan su pila, ¿yo a dónde me enchufo para recargarme? Es vital favorecer estos espacios en la rutina diaria para contactar con nuestro interior, con nuestro creador, llenarnos de su espíritu que nos guíe, como ahora. Inspiración, eso es literal, en el espíritu, para practicar el enfoque de este espacio, que es la misericordia. Aun cuando no sepamos el cómo, o sentir que estamos perdidos, meditemos en el interior. Seguros del gran amor incondicional del Padre que nos abraza, pues siempre nos espera con sus brazos abiertos para recibirnos, como lo hizo Jesús con compasión al ver tanta gente que lo seguía con hambre y cansados, perdidos como ovejas sin pastor, pero con la alegría de saber que no nos quedaríamos solos, aún después de dar vida, toda su vida por nosotros, con la confianza de que vendría alguien más grande, el Paráclito, el Consolador, ese espíritu que se quedaría en cada uno como un ángel de la guarda para guiarnos, iluminarnos, ser luz y sal para los que nos rodean, con una llama que crece y se expande y llena la faz de la tierra. Bajo esta Santísima Trinidad, de un solo Dios pero con tres personas que nos marcan el camino, recordemos un pasaje lleno de misericordia, ejemplo de ser prójimo, próximo, muy cercano. La parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio de un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer,
¿cuál de estos tres se hizo prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Reflexionemos un momento en esta parábola tan conocida. Y vamos a ver 5 actitudes a la luz de este pasaje para profundizar un poco más. Salir de sí, acercarse y encontrarse. La tercera, mirada contemplativa. La cuarta, curar, cuidar y acompañar. Y la quinta es: vete y haz tú lo mismo. La primera, salir de sí. Hoy se nos pide no salir de casa, pero bueno, no hablemos solamente físicamente, y es una cuestión de salud y responsabilidad ahora, claro, pero nos estamos refiriendo a quedarme en mí mismo, solo con mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, y puedo llegar a caer en la tentación de un individualismo, de un egoísmo, autocomplacencia, solamente yo. Pero por el contrario, salir de sí es el primer paso, como en la parábola. Si abro los ojos tal y como Jesús lo hizo, siempre atento a lo que sucedía a su alrededor. Ese samaritano es salir de esa nuestra zona de confort, una disposición permanente de dar, un dinamismo tal que cobra fuerza aún donde pensábamos, donde parecía que nadie prestaba ni una sola mirada. ¿Cuántas personas vemos que sufren en distintas formas y parece que nos llegáramos como a acostumbrar? Pues es lo que sucede a diario, ya lo vemos en todos lados, pareciera de las noticias diarias, y ya no nos sorprenden ni nos causan ninguna reacción, con una actitud pasiva o a veces indiferente, o a lo mejor nos llegamos a conmover, pero como solo en un sentimiento de lástima y no como una energía, un resorte que nos impulsa a una verdadera acción. ¿A mí qué me toca con eso? ¿Paso de largo? ¿Cuál es esa invitación hoy para practicar la misericordia? Nuestra siguiente actitud es acercarse o encontrarse. El samaritano no solo vio que había una necesidad, se detuvo, cambió sus planes, abrió la posibilidad de acercarse. Como dije, no lo tenía programado, pero eso no lo impidió posponer lo propio, sin fronteras, sin ninguna discriminación. No suena como actual, sin racismo, sin excluir a ninguno por sus diferentes creencias, o con miedo porque lo siento como una amenaza, porque su origen es distinto y puede dejarnos sin nuestras propias oportunidades de trabajo. Todo este tema de los migrantes que es tan actual, sino compartir con la plena confianza de que va a alcanzar para todos, sin reserva. Cuando se da sin reserva, rompemos los límites impuestos por prejuicios y falsas creencias. Es acercarnos y encontrarnos cara a cara para reconocer a Jesús en ese rostro sufriente. Es estrechar, acortar esa distancia, sin fronteras que delimiten, ofreciendo la mano. Y a veces no solo eso, es darnos sin reserva como una ofrenda completa al servicio. Es anteponer a mi hermano antes que nosotros, antes que yo mismo. Es como nuestra imagen de San Camilo, tan hermosa que personifica claramente ese reconocer a Jesús necesitado. ¿Y qué decir hace unas semanas y aún ahora, ¿no? Que seguimos y estamos resentidos por no poder salir de casa, acostumbrados a cualquier hora, por decir, a ir a nuestra misa, a la iglesia, a asistir a donde decidíamos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo los sacerdotes hoy son un ejemplo que aún en riesgo de contagio
visitan y auxilian a los enfermos, o desde los automóviles, caminando en las calles, o por un helicóptero, vemos que exponen al Santísimo llevando esperanza para que no nos sintamos solos, oficiando misas en línea para que todos podamos compartir de otra forma nuestra celebración. ¿Acaso eso es acercarse como iglesia y contribuir a construir el reino? ¿Qué otros ejemplos vienen a tu vida en los que alguien se acercó a preguntarte, ¿estás bien? ¿O tú, cuándo fue la última vez que te encontraste con alguien en tu camino que necesitaba tu ayuda? Y sobre todo, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Pasaste de largo o te detuviste? Ahora ya estamos más cerca, nos encontramos, estamos más próximos, entonces podemos tener ahora una mirada contemplativa. Es observación para darnos cuenta o caer en cuenta, así sin prisas, entregando lo más importante de nosotros, que es nuestro ser incondicional, para dejarnos sorprender al descubrir a Dios mismo en el otro. Es como una ventana que nos permite ver más allá de la dimensión humana y nos conecta a la imagen divina. Es fuente de un gozo mayor que nos hace copartícipes, co-creadores de ese amor verdadero. No queremos ser ciegos, ni pasar de largo cuando Dios se manifiesta tan claramente y nos dejamos conmover como Jesús, buscando su bien de nuestro hermano. ¿Has tenido esa sensación últimamente de que todo parece haberse detenido? ¿Será alguna señal vital para todos, para nuestro bien, hacer un alto en el ritmo que llamábamos lo normal? Ahora preguntamos, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Escuchamos la nueva normalidad. ¿Y será posible o nos demos cuenta que podemos modificar y mejorar sin tanta prisa? Es impresionante reconocer que sí somos seres frágiles, que nos necesitamos unos a otros. Aún la naturaleza misma se detuvo. ¿Cuántos animales reconocieron su territorio perdido? Se sintieron de nuevo en libertad y hasta los vemos caminando por las calles, desiertas ahora de humanos y transporte motorizado que permitieron dar un respiro al medio ambiente, un aire más puro que ha sido benéfico para el planeta y todos los que lo habitamos. Aún el Papa en su documento nos habla de esa casa común y estábamos acelerados en usar, tirar, abusar, descuidar todos de esta casa que es común, nuestro planeta. Ha sido un freno de mano urgente en un lenguaje actual, en un modo de pausa, provocado por nosotros mismos, con nuestra dinámica absorbente, aplastando lo que se pusiera por delante sin conmovernos por las consecuencias para nosotros mismos, para los demás y para las generaciones que nos siguen. ¿Qué cuentas estamos entregando de lo que nos ha sido regalado, así gratuito, totalmente por amor? Definitivamente, yo no puedo tener esa mirada contemplativa si no me detengo. ¿Será acaso un lenguaje, un llamado a releer nuestra vida? ¿Y hacia cuál dirección me dirijo? ¿Dónde está mi foco de atención? Si todo es acelerado y mi enfoque solo es en mí mismo, ¿podré ver a mi prójimo? El cuarto es curar, cuidar y acompañar. Para ayudar a sanar es necesario haber estado en esa cercanía para escuchar cuál es la necesidad, pues adivinos ni magos somos, ¿verdad? Pero mucho menos hablo tampoco de querer ser como los salvadores, porque nosotros ya sabemos, desde una superioridad escondida, bajo una máscara de que, pues yo estoy bien para ayudarte. No, todos somos iguales, seres en continua construcción y con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, ponemos
nos ponemos en disposición para que ese prójimo se sirva de apoyo de nosotros para salir adelante. Porque es desear, buscar y cuidar el bien de los demás, juntos, mano a mano. Si no digamos literal en este momento por aquello de estarnos lavando las manos y de la sana distancia, que eso también es amor al prójimo. Pero ¿cuántos ejemplos concretos hemos visto de estas acciones hoy? Restauranteros que pues tuvieron que parar y que están comprometidos convirtiendo comedores que reparten comida gratis a tantas personas que se quedaron sin trabajo y que entregan lo que mejor saben hacer por amor. Doctores, ¿qué podemos decir? Todos los trabajadores de la salud incansables, atendiendo y tratando de acompañar a tantos hermanos enfermos. O es esa llamada al abuelito, ¿no? Que está solo, que necesita platicar con alguien de algún modo. O los papás, mis respetos hoy a ellos que cuidan a los niños 24 horas, tratando de atender sus necesidades aún con su trabajo, su home office, su trabajo en casa y repartir todo lo que pueda. Es generar estos espacios electrónicos creativos para unirnos en oración, porque muchos empiezan ya a sentir desesperanza y que en ese ritmo sanador de proximidad, juntos desde el corazón lleno de compasión, para pedir que sanen, se liberen y poder llenar de aliento para madurar y caminar a un mayor acercamiento a Dios. Tratando siempre de pensar, obviamente, en los más desfavorecidos, como dice siempre Jesús, en los más pequeños, que son los que más lo necesitan. Es poner nuestro pequeño granito de arena al inmenso mar que somos todos. ¿Y cómo termina Jesús este relato? Vete y tú haz lo mismo. Esa es nuestra invitación hoy. Ha llegado la hora de poner en práctica estos variados ejemplos y cuantos más se nos ocurran, pues la invitación es constante, permanente. La necesidad está presente si tan solo volteamos fuera de nuestra propia imagen en el espejo. Cada quien imprimamos nuestra esencia, nuestra propia identidad, nuestro ingenio, para poder extender la mano, ofrecerla sin reserva e increíblemente ser testigos de que cuando el corazón está dispuesto, el resultado seguro generará la acción más adecuada, desinteresada y compasiva, que vive dentro de cada uno por medio del Espíritu Santo, siempre recordando las palabras y actitudes que Jesús modeló y saldrán al auxilio ante la necesidad del hermano. Como iglesia eso somos. Estamos llamados a ser ese lugar de la misericordia gratuita donde podemos sentirnos acogidos, amados, perdonados, según sea el caso, pues en cuántas ocasiones podemos ser el hermano que ayuda o en algunas otras seremos nosotros los que requerimos ser confortados. Los papeles como seres humanos son un continuo dar y recibir. Aquello que damos se nos regresa con creces, como el amor infinito de Dios que nunca se acaba. Debemos ser motivadores y contagiar. Perdón, esta palabra puede sonar amenazante hoy, pero sí es contagiar de actitud positiva, de respuesta, que nos involucra e invita como hermanos a ser conscientes, a generar ánimo para ser valientes y no dejar que el miedo o el pesimismo en verdad nos enfermen, nos paralicen. Hace unos domingos el Evangelio precisamente nos recordaba a Jesús diciendo a sus apóstoles: no tengan miedo, y lo repetía. Entonces en varios momentos así se nos dice: no tengan miedo. Así que confiemos que no estemos solos, permitamos solo ser esos siervos inútiles al servicio y instrumentos para este proyecto constructor. Seamos fermento en medio de la humanidad. Sepan que cuando le pones ese fermento crece, sal que da sabor, luz que ilumina, aliento para todo.
unos buenos samaritanos en la vida de hoy. Seamos misión en acción. Es todo un proceso de transformación. ¿Puedes tú hacer hoy una lista de situaciones o personas específicas que en estos momentos en donde se ha presentado esa invitación para ti a ser el buen samaritano? ¿Y cómo puedes ofrecer esa misericordia proveniente de Dios y ponerla al servicio? ¿Cuál será hoy tu manera de salir de ti? Acercarme, dejar que cambien mis planes para dar al otro. Mirar con atención a mi hermano, acompañarlo y cuidarlo, compartiendo para hacerlo cuantas veces sea el llamado a poner mi atención consciente fuera de mi propio yo. Te invito a que lo hagamos. Es una pausa ruda, fuerte la que estamos viviendo, pero no es un suceso solamente familiar o local o personal mío nada más. Nos involucra a todos. Y esto que hago yo hoy influye directamente a mi prójimo. Y como lo dije antes, también lo que dejo de hacer. Entonces te dejo esta invitación hoy para saber cómo puedo yo construir este reino hoy. Y cómo realmente seamos iglesia activa y con qué actitudes o acciones concretas voy a atender a mi prójimo día a día. Te dejo un momento en reflexión en estas preguntas y a lo mejor es nada más echarse ese clavado a en qué situación real, muy cercana hoy o ayer o mañana se te va a presentar para que seamos esos buenos samaritanos. Dios te bendiga. La paz sea contigo.